Apostólica Estéreo, una emisora que te acerca a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, a todos los que nos escuchan a través de este medio. Para el día de hoy quiero traerles esta explicación, vista desde las dos perspectivas, acerca de la división, vista de la perspectiva de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y vista de la perspectiva de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Hay una pregunta que nos hacen acerca de la Pentecostés. He escuchado que los pentecostales somos los divididos. ¿Quiénes son los divididos? ¿Nosotros o ellos? Bueno, hay un dilema, ya que preguntan. Gracias, hermano. Yo no sé si hablé algún día sobre esto. Yo he sido muy respetuoso con los hermanos de la Pentecostés. Usted, mientras yo esté aquí, nunca usted me mirará aquí hablando mal de los hermanos de la Pentecostés, ni del pastor que se fue. Usted sabe que yo no los nombro casi ni para bueno ni para malo. Por respeto, ¿cierto? Ni me gusta que hablen mal del pastor que se fue, ni que se paren a hablar de... Pero como estaba tan tarde y todo, me gustaría explicar con buena amplitud, pero realmente cuando hubo la división, no fuimos nosotros. Con pruebas, conociendo la historia, nosotros no fuimos. Cuando sucedió el conflicto con las dos iglesias, había un promedio de 100 pastores en el país. Póngale cuidado a esto, hermano, y grábese esto, y va a quedar grabado ahí, porque estamos transmitiendo. Entonces, cuando la iglesia de Estados Unidos miró que la iglesia estaba grandecita, en un promedio de 100 iglesias, 100 pastores, dijeron, ellos ya pueden, que nombren una junta y se administren ellos con una junta colombiana, para que ya no los misioneros gringos, por decirlo así, yo no sé si la palabra gringo sea como ofensiva para ellos, de todas maneras no lo hago o norteamericano, vamos a decir más bien, ¿eh? Ellos dijeron, la iglesia ya está grandecita, 100 pastores, 110 pero ese fue el promedio de 100 pastores. Ustedes dijeron, vamos a nombrar una junta colombiana para que ellos se administren ya solos. Ustedes sí sabían que la iglesia nuestra hizo obra misionera en Bolivia, y cuando ya hubieron como 100 pastores, la iglesia a nosotros los soltó. Les dejó los templos, los fondos, los sonidos, todo, las propiedades, los lotes, las iglesias construidas. La iglesia dijo, hermano, los bolivianos ya son más de 100 pastores, 100 iglesias, nombren una junta y llámenos nomás para aconsejarlos. Pero administren, les dejaron todos los templos, la plata, y ya los hermanos en Bolivia tienen su administración independiente. Ellos llaman acá, los del Ecuador también, ellos llaman al consistorio, alguno va a pedir una asesoría, ¿qué hacemos aquí cuando miran? Pero ya los del Ecuador, por ejemplo, ya están grandecitos, ellos ya se administran ya solos, y es nuestra misma iglesia. Eso pasó cuando hubo el conflicto con la iglesia aquí, ¿sí? Entonces hicieron la asamblea, nombraron la junta que iba a administrar la iglesia en Colombia, pero habían varios hermanos norteamericanos, y se fueron a votación en la asamblea. Vea, hasta importante el detalle de las votaciones que hablé al inicio, ¿no? Se fueron a votaciones y resulta que los colombianos votaron por los colombianos y quedaron puros colombianos en la junta administrativa que iba a manejar la nueva iglesia en Colombia. ¿Sí voy bien? Y de los gringos, de los norteamericanos estadounidenses que estaban acá, misioneros y todo, sintieron celos porque no los nombraron, a ninguno de ellos nombraron, no quedaron. Listo, eso quedó así, la asamblea se terminó y todo. Ya a los días llegó una carta, creo que está firmada por 8. Los que hicieron eso fueron 8 pastores.
donde por escrito le pasaron a la nueva junta, a la iglesia, que no estaban de acuerdo con la directiva que se nombró, que no se sujetaban, que no se iban a someter y que habían tomado la decisión de trabajar por separado. 8 pastores hicieron eso. ¿Cuáles son las pruebas que tengo? En la Secretaría General de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Medellín aparecen las 3 cartas. Hay 3 cartas. A nosotros nos las mostraron. Yo miré las cartas, yo las vi. Entonces, permítame, hermano. Entonces, la primera carta que dice, 8 pastores firman de 100 promedio, no sé si 98, 95, 105, 110, pero el promedio eran 100. Solo 8 se rebeldizaron y mayormente fueron estadounidenses, hermanos misioneros que se trabajaban juntos. Listo. Ellos mandaron la carta renunciando a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia porque no estuvieron de acuerdo con la junta que se nombró. Listo, la iglesia recibió la carta y le respondió por escrito, ahí está la carta: hermanos, no hagan eso, por favor, trabajemos unidos por el bien de las almas, por el bien de la iglesia, por el bien de Colombia. Y les respondieron por escrito, ahí está la carta. Se viene la tercera carta que nos mostraron, donde los 8 pastores dicen: la decisión es indeterminante, no tiene reversa, la decisión es, ¿qué palabra usan aquí en el valle? Sin reversa, ya. Así que no sufran, nosotros nos abrimos. Y se abrieron 8 pastores, que la mayoría eran norteamericanos. Por eso, entonces ellos lo que hicieron fue que pidieron que los siguieran asesorando de Estados Unidos. Y por eso hasta el día de hoy, a pesar de que eso ya, eso fue como en el año 63, más o menos. Entonces ya, ¿cuántos años llevamos? 85. ¿Ah? 85. 30. Entonces ya, la iglesia quedó y la iglesia guardó las cartas y todo, pero la iglesia Pentecostal Unida de Colombia no fue la iglesia que se le abrió a la otra. Ahora, la parte que se divide es la parte chiquita. Cuando ellos hacen la rotura que se van, fue por inconformidad porque no quedaron en los cargos para dirigir la iglesia. Realmente el origen no es muy sano que digamos. Con mucho respeto lo digo, pero ya que preguntan, pues yo tengo que responder. Sin embargo, a través de los años, Dios ha demostrado que el Señor está respaldando a la iglesia Pentecostés también. Entonces creo que David Quinayas creo que es bautizado en la Pentecostés. ¿Sí o no? Bienvenido a Davidcito, hombre. Él fue bautizado en la Pentecostés también. Y acá me han dicho varios hermanos que fueron bautizados allá. Ve, hermanos, al principio, los hermanos que se bautizaban allá, nosotros volvíamos a bautizarlos porque el origen nos daba miedo, porque el origen no era muy sano. Entonces nos daba miedo que un hermano no estuviera bien bautizado. Entonces al principio los bautizábamos. Yo alcancé a bautizar uno en el Caquetá, pero el hermano finalmente me pidió. Pero ¿qué pasa? Que a través de los años y de la historia se ha quedado comprobado que Dios está respaldando también la Iglesia Pentecostés Internacional. Yo he visto programas donde se derrama el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Entonces se ha ido quitando eso de que habían unas diferencias muy grandes. Poco a poco se ha ido. Ahora ya hay respeto de aquí para allá. Mucho respeto de aquí para allá. Es lo que yo siempre exijo. Respeto, 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 respeto. No hablemos mal de ellos. No le digamos al hermano de allá que se va a perder, que se va a condenar. No hagamos eso. Porque Dios también está respaldando y está salvando gente allá. Sin embargo, el que quiera saber la verdad, esa es la verdad. Nosotros no fuimos los que nos dividimos, fueron ellos. Hermana Cené iba a preguntar algo, bien pueda. Tome el micrófono. Sí, porque para que oigan todos. Dios les bendiga a todos. Yo he escuchado lo de las cartas y eso, pero pastor,
¿por qué las cartas no están al público? O sea, sería muy bueno de que la iglesia, o no sé si alguien más le da la curiosidad de ver las cartas. A mí me gustaría en lo personal. Entonces la pregunta es, ¿por qué las cartas no están al público? Se han escuchado de que están las cartas, pero no las hemos visto. Gracias. Por acá hablan de una fotocopia. Eso, hermano, eso es una reliquia, como una, ¿cómo se llama eso? La iglesia conserva eso en su secretaría como algo, como un, ¿cómo era? Archivos como de historia. Yo creo que la iglesia no lo ha sacado al público porque eso podía estar en redes sociales volteando por todos lados. Y eso sí, mejor dicho, o sea, eso es una aplanadora que deja... ¿Quién dice que no si las cartas están firmadas por ellos y todo? Y la carta de la iglesia les insistió y les pidió que no se dividieran. Entonces, ¿saben? Que la iglesia no ha hecho las cartas públicas, pero que reposan en secretaría, ahí están. Ojalá algún día las podamos ver. Otra vez, en el caso mío. Amén. ¿Sí escucharon? ¿Sí vieron? ¿Observaron bien? Tremendo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere ver las cartas? Dios bendito. Bien, hermanos, vamos entonces a iniciar. Quiero que leamos Romanos capítulo 16, verso 17. Allí sentadito, abra su Biblia y leemos este texto. Es un texto bien conocido para nosotros, donde el apóstol Pablo nos instruye acerca de los que causan divisiones. Romanos capítulo 16, verso 17. La palabra chiquitica. Amén. ¿Ya está ahí? Léanlo en el nombre de Jesús, como dice. Bien, entonces ahí Pablo está rogando a que nos apartemos, número uno, de los que causan división, y número dos, de los que causan tropiezo contra la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hoy pues prácticamente eso es lo que estamos viendo, doctrinas que se están tergiversando, lamentablemente, pero quiero decirles que la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia sigue firme con la doctrina apostólica, y esta doctrina no se cambia, no se vende, esta doctrina es única. Bien, para empezar y hablar acerca de la división en Colombia, tengo que empezar con el origen. La iglesia que hoy se llama Iglesia Pentecostal Unida Internacional, con sede en los Estados Unidos, creo que la iban a cambiar porque habían ahí en San Luis están prácticamente unas organizaciones del gobierno de los Estados Unidos. Entonces creo que la iban a cambiar, no sé si la han cambiado todavía. Entonces, esta iglesia en el año de 1945, anótelo. En ese año habían en los Estados Unidos 2 organizaciones del nombre que tenían la mayor membresía. Una era las Asambleas de Dios Pentecostales, y la otra era la Iglesia Pentecostal Incorporada.
Para esa fecha, estas dos organizaciones se fusionaron o se unieron y entonces dieron como nombre a la organización Iglesia Pentecostal Unida Internacional, conocida como la UPC. Para ese mismo tiempo, la Iglesia Pentecostal del Evangelio Completo, la Iglesia Pentecostal del Evangelio Completo se añadió a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. ¿Quién era la Iglesia Pentecostal del Evangelio Completo? Era la iglesia canadiense, la cual había enviado a Larsen como misionero a Colombia en el año 37. Entonces, corriendo un poquito lo que es la historia, así comenzó la iglesia en Colombia para el año del 48, entonces llegaron los primeros misioneros enviados ya por la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Llegaron dos, llegó la hermana Salle Lemos y los hermanos Dross, una familia, el Win Dross con sus hijos. Comenzó entonces la iglesia en Colombia ya como una organización afiliada a la sede internacional de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Entonces, desde el año 37 con Larsen, luego el año 48 cuando llegan los primeros misioneros de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, hasta el año 66, la iglesia en Colombia fue administrada por la sede internacional de la UPC. Era administrada. ¿Cómo se originó la división? ¿Y quién la causó? Primero, la división fue entre la Iglesia Pentecostal del Evangelio Completo y la sede internacional de los Estados Unidos. Había para ese tiempo un hermano que era el secretario de misiones del Distrito Marítimo del Canadá. Este hermano, secretario de misiones del Distrito Marítimo de Canadá, fomentó la división. Amén, hermano Mario. Fomentó la división. Entonces, ¿qué pasó? Se dividió la iglesia del Canadá con la iglesia de los Estados Unidos. Entonces ya quedaron dos organizaciones, la del Canadá, Iglesia del Evangelio Completo, y la de Estados Unidos, Iglesia Pentecostal Unida Internacional. En Colombia ya estaba Larsen, que era enviado por el Evangelio Completo del Canadá, y estaban los hermanos Dross, que habían sido enviados por la Iglesia Pentecostal Unida Internacional en Estados Unidos. Entonces, la Iglesia del Canadá, la Iglesia del Evangelio Completo, le pidió a Larsen, eso usted lo puede mirar ahí en la historia, le pidió a Larsen que se independizara, podríamos usar la palabra, que renunciara a la sede internacional de los Estados Unidos. Entonces Larsen, siendo obediente a la Iglesia del Canadá, que lo había enviado a Colombia, la Iglesia Pentecostal del Evangelio Completo, renunció a la sede internacional
de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de los Estados Unidos. Al renunciar Larsen, y esto sí lo tenemos documentado, y no está documentado hasta ni en nuestros propios documentos, sino que son documentos de la misma Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Más adelante los podemos, no sé si mirar. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Pentecostal o la sede de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de los Estados Unidos? Al Larsen renunciar, Larsen era el presidente de la Iglesia Pentecostal en Colombia. Entonces la Iglesia de los Estados Unidos nombró otro presidente, que en ese tiempo fue Domingo Zúñiga. Domingo Zúñiga, nombrado por la sede internacional de la Iglesia Pentecostal Unida en los Estados Unidos. De allí entonces prácticamente Larsen quedó, oiga pues, sin ser presidente de la Iglesia en Colombia, y quedó prácticamente aislado. Pero luego las dos iglesias, la Pentecostal del Evangelio Completo del Canadá y la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de los Estados Unidos, se volvieron a unir. Se volvieron a unir. Entonces, ya la iglesia en Colombia tenía como presidente a Domingo Zúñiga. Oiga esto. De allí viene entonces que no fuimos nosotros los que hicimos carticas que dice él que están escondidas, que es una reliquia, pero no la sacan. Los que administraban la iglesia en Colombia, la junta directiva de la iglesia en Colombia, hizo un escrito, una petición. En esa petición enviada a la sede internacional, ellos le pedían a la sede internacional que la iglesia en Colombia fuese autónoma. Ahora escuche que la palabra autónoma es muy diferente a la palabra, se me escapó la palabra, autónoma, no independiente. Autónoma, no independiente. ¿Qué significa eso? Que la sede internacional era la que nombraba los tres directivos más salientes de cada nación. Presidente, que era intendente, el secretario y el tesorero. Esos tres miembros de la Junta Nacional los nombraba la sede internacional. Entonces la petición que era que la sede internacional no nombrara, sino que por elección, acá mismo en Colombia, se eligieran los dignatarios. Eso lo estamos haciendo nosotros hoy con la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Entonces una cosa es autónoma y otra cosa es independiente. La sede internacional les concedió la autonomía. Oiga esto, la sede internacional le concedió a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia la autonomía, pero los misioneros quedaban como consejeros y eran los que hacían el enlace entre la Iglesia Nacional Colombia y la sede internacional. Para el 66, ellos, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, convocaron a su Asamblea Nacional, como lo hacemos nosotros, que la vamos a tener ahorita en febrero. En esa Asamblea Nacional, lamentablemente hay que decirlo, ellos no dejaron entrar a los misioneros a la asamblea.
no dejaron entrar a los misioneros a la asamblea. Y en esa asamblea fue donde ellos organizaron todo lo que tiene que ver con sus estatutos. Es decir, allí los aprobaron, estatutos de personería jurídica, reglamentos internos, y sacaron de esos estatutos a los misioneros. Entonces ya los misioneros no hacían parte de los estatutos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Al haberlos sacados a ellos, hubieron otras cosas más. Al haberlos sacados a ellos, entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, nos sacaron, nos dejaron por fuera. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos otra vez a los Estados Unidos? Entonces, es allí donde la sede internacional le responde a ellos: ustedes fueron enviados a Colombia a predicar el Evangelio, sigan predicando el Evangelio. Por eso es que ellos dicen que fuimos nosotros los divididos, pero no es así. Ellos se independizaron de la sede internacional de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de los Estados Unidos. Entonces, a los misioneros estar ya por fuera, quedó uno en Cali y otro en Bogotá. Cuando él dice que por allá, que ya la iglesia la largaron y que ya... No. Ellos en ese tiempo, había unos 400 y pico de pastores en Colombia. 400, no 100. Habían 400, desde el año 37 que vino Larsen hasta el 67 que se dividieron, había un promedio de 400 y pico de pastores. Entonces, ahí fue donde ellos quedaron con todo. Todas las estructuras, lo que tiene que ver con construcciones y el dinero que había acumulado, ellos quedaron con todo. Algunos insinuaron a la sede internacional para que les quitaran todo eso, pero la sede internacional dijo no podemos hacerlo porque se convierte en un desastre, entonces, un problema más grande. Entonces siguieron esos dos grupos con los dos misioneros en Bogotá y en Cali. En Cali quedaron los Droz. Por eso la convención que se va a hacer este año va a ser en honor a una visión que uno de ellos vio en Cali. De ahí se formaron entonces esos dos grupos con los misioneros y luego fueron viniendo de allá, de la iglesia pentecostal, algunos hermanos, entre ellos el difunto J.M. Cardoso y otros más que pudiéramos mencionar. Entonces, de esa manera fue el nuevo comienzo de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional en Colombia, pero con los misioneros enviados por la sede internacional de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Luego, oiga esto, ¿qué pasó? Un oficio fue enviado estando ya acá en Colombia como misionero, eso fue reciente. El misionero John Grison. Ese oficio fue enviado por la iglesia colombiana, es decir, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, a la sede internacional con el propósito de ellos volver a ser miembros de la Iglesia Pentecostés Unida o Pentecostal Unida Internacional. Pero la respuesta, que esas cartas también las tenemos, las respuestas que mandaron de la sede internacional fue: allá en Colombia tienen la Iglesia Pentecostés, hablen con ellos. Hasta ahora no han hablado con nosotros, se han hecho algunos diálogos por allí, pero ellos no han vuelto.
Entonces, fue de esa manera que en Colombia entonces quedaron las dos iglesias, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Ellos en ese tiempo, la personería jurídica que sacaron de esa personería jurídica con el nombre de Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Entonces, ¿qué pasó? Como ellos quedaron con el nombre, para el 72, cuando los misioneros fueron a sacar personería jurídica con el nombre de Iglesia Pentecostal Unida, le dijeron no, porque ya aquí hay una Pentecostal Unida. Entonces no pueden haber una personería jurídica o dos personerías jurídicas con un mismo nombre. Fue donde entonces ellos escogieron el nombre de Iglesia Pentecostés Unida Internacional en el año 72. 72. A partir de ese año ya empezaron, entonces las dos organizaciones, ellos aquí en Colombia, claro, son más grandes que nosotros, pero afuera no. Afuera la iglesia grande es la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, de la cual nosotros hacemos parte. Entonces, en Ecuador quisieron hacer lo mismo. En Ecuador quisieron hacer lo mismo, porque la obra en el Ecuador había sido iniciada por Colombia. Entonces quisieron hacer lo mismo, pero allá la Iglesia Pentecostal Unida Internacional sacó personería jurídica primero. Entonces la iglesia en Ecuador, la nuestra, se llama Iglesia Pentecostal Unida Internacional del Ecuador. Ellos allá se llaman Iglesia Pentecostal Latinoamericana. Entonces de esa manera, hermanos, ha venido lo que es la división, pero por ahí hay unos documentos que en estos días los compartieron al grupo nacional, yo los compartí al grupo de acá, para que vean que ese documento no es nuestro. Ese documento salió en El Heraldo de la Verdad, que es una revista de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Allí en ese Heraldo están muchas cosas de las que yo he dicho aquí, para que usted vea que no es material de nosotros, sino que allá mismo tienen ese material. Entonces, dentro de la historia que ellos mencionan, se llama, creo que es la historia que nunca termina, me parece que es. Yo la he leído y también omiten muchos puntos que son verdad. Nosotros, usted lo que estamos diciendo, usted lo puede investigar. La iglesia tiene una reseña histórica y ahí menciona también cómo fue la división que empezó allá en los Estados Unidos y Canadá, luego eso se trasladó acá a Colombia, pero fue la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia la que se dividió, no fuimos nosotros. Somos parte de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional y hacemos esto grande. Yo sé que vamos a seguir adelante. Nos quedan algunos minutos. Hermano Marcelino, ¿dónde anda? Pastor Marcelino, ¿está aquí? ¿Podremos abrir foro? Foro de preguntas, para si alguno tiene alguna pregunta, levante la mano y podemos ayudarle. Hola. Bien, hermano, es interesante toda esta historia, conocerla. Hay dos preguntas por el momento, si alguien tiene otra, estamos en este momento.
La primera pregunta que tenemos es, en estos momentos, pastor, en estos momentos, la Iglesia de Canadá y la Iglesia de Estados Unidos sigue unida. Amén. Antes de contestar la pregunta, explico algo. Lo que hacemos aquí es simplemente como una reseña, no es todo el paquete completo. El paquete completo usted lo puede buscar en la página de la Iglesia Internacional o la Iglesia en Colombia. Ahí está el paquete completo. Lo que hacemos acá es una reseña. La sede mundial de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional ha sido siempre manejada por los dos países, Estados Unidos y Canadá. Desde su inicio, cuando las tres organizaciones se fusionaron o se unieron, la sede ha sido manejada por Estados Unidos y Canadá, es decir, miembros de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, después que se dividieron fue que hicieron la separación ellos allá, pero volvieron a unirse. Amén, Dios le bendiga. Y hasta el día de hoy, la sede administrativa a nivel mundial de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional sigue manejada por los dos países, es decir, la Iglesia unida. Y le agrego un poquito más. Ese logo que hoy manejamos, todo el Evangelio a todo el mundo, lo sacó la Iglesia Internacional. Ese versículo, Efesios 4:5, lo sacó la sede internacional. O sea, eso es propiedad de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. La siguiente pregunta es, exactamente cuántos pastores quedaron después que los misioneros fueron rechazados. ¿Cuántos quedaron con la Iglesia Internacional y Unida de Colombia? ¿Cuántos quedaron con la sede internacional? Con la sede internacional. Creo que lo dije. Quedaron los misioneros, Bogotá y Cali. Después de que se dio la división en el 66-67, algunos que habían quedado de aquel lado, es decir, del lado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, empezaron a llegar a los misioneros, a unirse a los misioneros. Para ese tiempo fue un grupo más o menos de 7 pastores que vinieron de allá de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para seguir con los misioneros, entre ellos los Dros en Cali y en Bogotá. Más o menos unos 7 varones. Entre ellos han venido algunos que han sido dignatarios acá en nuestra iglesia, como nuestro hermano J.M. Cardoso, que fue presidente por varios años de nuestra iglesia. Amén, hermano. Bueno, teníamos estas dos preguntas, creo que todo ha quedado claro con respecto a eso. Amén, muchas gracias, Pastor Clodomiro, amén, por esta explicación, hermano, que debemos de tener bien en clara. Y hoy en día que las redes sociales, lo que usted monte allí se va, y muchas personas pueden estar creyendo una historia errónea, pero nosotros con seguridad estamos diciendo lo que realmente aconteció. Ven, un aplauso a nuestro hermano por esa explicación en este día. Amén. Amén. Bien, hermano, entonces tenemos aquí una pregunta que llegó ahora último, y usted puede tener esta explicación, escucharla nuevamente en su casa, hasta interiorizar, hermano, fechas, lugares, para que cuando alguien les pregunte, eso es lo que nosotros hacemos, cuando alguien pregunte nosotros le respondemos, no andamos por ahí pues
atacando o mostrando, sino cuando alguien pregunte, nosotros le respondemos con seguridad. Pastor, quiero que, pues si usted puede, esta pregunta, y es la siguiente: ¿dónde los hermanos y los que nos escuchan pueden conseguir la información completa? O sea, toda esta explicación material y todo eso. Bueno, es fácil. Parte de la información, como ya les dije, está en el Heraldo de la Verdad de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ese heraldo creo que es el heraldo del 67. Heraldo del 67. Por ahí manejamos algunas hojas de ese mismo heraldo. Algunos pastores la tienen. Si de pronto la pueden compartir. Y no sé si el secretario la tiene. ¿Sí la tiene? Pero están en el WhatsApp. Correcto. Ajá. Bien, hermano. Entonces ahí la puede conseguir parte. Otra parte está en la página web de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Ahí está toda la información completa. Página web de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Septiembre del 66. Correcto. En el 66 fue donde ellos hicieron la Asamblea Nacional y sacaron a los misioneros. Amén, hermano. Escuchen esta otra pregunta que hay, pastor, y es si se sabe alguna de las conversaciones que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia ha tenido con la Iglesia Internacional. La primera que está documentada, yo le dije, hay una carta donde la Iglesia Internacional, la sede, le da respuesta a la Iglesia en Colombia diciéndoles que, o sea, ellos no pueden pasarse el conducto regular que es la Iglesia en Colombia, nosotros. Entonces ellos se pasaron el conducto regular, se fueron directo a la sede internacional. Pero la respuesta es, allá está la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, hablen con ellos. Hay otras cosas que todavía no se pueden decir porque son, ¿cómo se llama eso? Reservas del sumario. Reservas del sumario. Nuestro hermano, esta información, por favor, nuestro hermano Elías Limonde ha venido teniendo como un diálogo, todavía no lo ha presentado a la Junta, pero estamos esperando la respuesta del pastor Elías Limonde a la Junta Nacional de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia. Amén, hermano. Está en reservas del sumario. Bien, yo creo, hermano, que Dios puede hacer algo en estos últimos tiempos. Bíblicamente la Iglesia del Señor es una sola. Y la base que tomó el pastor que expuso es: mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Y fijéis es mirar bien en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que habéis aprendido. Amén. Dios puede hacer algo y muchas personas pueden llegar a la iglesia del Señor antes de sonar la trompeta final. Amén. Qué bien, hermano. Entonces creo que damos por terminada esta primera conferencia. Usted puede, los hermanos que nos ven y nos van a ver mañana, pasado, el otro mes, los videos, este material que va a estar allí, hacer preguntas que con mucho respeto se le puede responder con toda seguridad y la verdad. Amén. Les invito a estar en pie. Vamos a estar en pie un momento, hermano. Vamos a dar terminada esta emisión de esta primera conferencia y luego iniciamos la otra conferencia, amén, que es un tema también, hermano, que usted debe tener respuesta a esto, amén.